Muy buenas noches, mi nombre es Erika Andrea Pérez Torres, soy estudiante de la UNAT Abierta a Distancia. En esta noche me encuentro en el área de psicopatología y contextos para explicar el tema de sentido del contexto en la comprensión de los problemas de salud. Para ello voy a definir primero qué es el contexto, ¿cierto? Entonces el contexto entendido como algo amplio, ¿cierto? De lo que observamos el psicólogo en medio de la entrevista o en medio de un taller o en medio de una intervención psicológica, ¿sí? Entonces para esto voy a tomar lo que he hecho desde mis propios conocimientos. Entonces dice lo siguiente: es la relación entre lo que podemos palpar desde afuera dentro de lo que ocurre en cuanto a lo biológico, psicológico, familiar, estados financieros, autores y todo aquello que rodea al individuo que pueda causar algún tipo de alteración que son o pueden ser la causa del problema principal al que el paciente dice que sufre pero no sabe por qué sufre ni cuándo, sino que ocurre. Entendiendo los nexos del paciente, podemos determinar la escala del problema, no solo como lo que el paciente siente, piensa y actúa, sino que también puede provenir del mismo entorno que lo rodea, teniendo en cuenta lo anterior. Entonces pongo aquí el ejemplo del caso en el caso de Julián, hombre de 32 años. Este perdió su padre a sus 5 años de edad y también presenta dificultad para establecer relaciones duraderas. Además de ello, no le gusta superarse en el entorno laboral y no le gusta salir de casa. Siempre está al lado de su madre. Dicho esto, todo esto sería como el contexto que rodea al paciente, ¿sí? Entonces aquí es donde yo voy a articular entonces en cómo sería el diagnóstico. Entonces, para un médico familiar es de vital importancia tener en cuenta el contexto dentro de la intervención psicológica, porque ahí es donde nosotros vamos a articular el diagnóstico en la salud del paciente, ¿sí me entiende? Entonces, he aquí, por ejemplo, el momento de escuchar al paciente, preguntar y tomar notas, generando una confianza que crea un contexto adecuado para aumentar las posibilidades de que el diagnóstico sea el más adecuado para la resolución de la enfermedad, teniendo en cuenta que la enfermedad es el resultado de un encruzamiento entre lo biológico y los nexos sociales, que vienen siendo todo lo que lo rodea y todas las conexiones de amigos, de familia, de trabajo, bueno, en fin, y las actividades comunitarias. Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Daniela Corrales del programa de Psicología de la UNAD en el curso de Psicopatología y Contextos. El aspecto que elegí fue el del marco teórico que permite comprender desde la teoría general de los TGS, conectándolo con el caso 2. Para empezar, la teoría general de sistemas nos ofrece una unificación al brindar una perspectiva sobre el sujeto en toda su capacidad o complejidad. Entonces la TCG une todo lo individual, lo social, cómo se comporta, cómo vive o cómo ha vivido, cuáles han sido sus vivencias, cómo es su mente y cómo es su cuerpo. Entonces, el enfoque de la TCG propicia un abordaje integral y holístico del hombre, o sea, que nos ayuda a entender aspectos de la psicopatología individual o grupal, que puede ser un mal funcionamiento o desperfecto de un sistema. Entonces, el caso de Julián es que se le diagnosticó un trastorno de personalidad dependiente
Entonces la historia de Julián es que a los 5 años perdió a su padre, siempre fue un buen estudiante, siempre quería complacer a los demás, a sus profesores, a sus compañeros de trabajo en la adolescencia, que la dependencia era tal que cuando era un adolescente terminó con su novia por miedo a quedarse solo, a vivir solo, y que su madre le dijo que lo iba a echar. Entonces cuando fue más grande consiguió otra pareja que lo dejó a los 2 años y eso lo destrozó a él. Entonces él también tenía miedo al abandono y su madre murió 2 años después, que generó problemas de depresión, él iba a terapias. Entonces, ¿cómo se conecta las TGS con el caso de Julián? Se puede decir que la unificación de Julián son muchos trastornos, muchos síntomas, muchos signos de alerta desde pequeño. Desde que empezó a querer complacer a todos, se debió a hacer algo para, para llevarlo a una terapia, a un psicólogo o algo, porque son signos de alerta. Entonces, lo individual siempre fue complacer a los demás, en lo social fue lo mismo, queriendo hacer feliz a los demás, se comportaba de una manera para todos era que era un niño bueno, pero no era un niño bueno, era un niño complaciente. Entonces, se puede también decir que se terminó de generar ese trastorno de dependencia cuando sus parejas lo dejaron, cuando permitió que su primera pareja lo dejara por otro y cuando su otra pareja lo terminó. La TGS, como ya dije, habla de la unificación de todos estos aspectos, por lo cual se puede decir en conclusión al caso de Julián que desde pequeño necesitaba ayuda y hubiera mejorado a lo largo de sus años para sus aspectos sociales, personales y cómo interactuaba con el mundo y con la sociedad. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jamie Daniela Jiménez Ivo, me encuentro en el curso de Psicopatología y Contextos número 390. Para este punto he elegido hablar de la comprensión reticular desde la teoría de la red social planteada por Davas 2001. A partir de esta teoría se estudia el caso número 2. Partiendo de las redes sociales como un plano de intervención e inclinación en los pacientes que desencadenan algunas fortalezas o por el contrario desencadenan patologías o trastornos de la personalidad. Estos van ligados a los entornos familiares, a los entornos sociales y de estos entornos depende mucho cómo se desenvuelve la persona y cómo construye su personalidad debido a los diferentes contextos en los que el sujeto se forma. Desde este plano se entiende una formación multifamiliar que está sujeta a distintas redes. Según lo que nos mencionaba la lectura, redes disciplinarias o sectores en salud, educativas, judiciales, comerciales, institucionales, en fin. Hay muchas redes que intervienen en la formación de la personalidad del sujeto, el cual se está envuelto en un mundo del cual por medio de la extracción de información él se va adecuando y va desarrollando diferentes conductas. Bueno, para la psicología y la psiquiatría es de suma importancia las redes sociales en las que se desempeñó el paciente. De esta manera se busca una perspectiva organizacional y estructural que permita una comprensión mejor de las redes principales. Entre las redes principales tenemos las redes que están más cercanas al paciente, como a la familiar, que pues de esta depende en gran parte la formación de diferentes estructuras del sujeto, del individuo, como lo es la personalidad. Debido a estas redes que el individuo está en continua interacción,
percibe a través de estímulos y desencadena diferentes emociones que están proporcionadas en medida pues, de estas redes. Bueno, adentrándonos ya en el caso número, se tiene un paciente de nombre Julián con 32 años de edad. En cuanto a su relación familiar, se ha sustentado como hijo único, el cual el padre fallece cuando el niño tenía 5 años, desencadena su vínculo más afectivo con su figura de apego, que es la madre, la cual hace pues parte o hace influencia de la mayoría de las decisiones que el niño toma, o sea, desde su infancia empezó a tomar decisiones prácticamente por el niño hasta llegar a una edad adulta. Eh, bueno, él realizaba todo por complacerla a ella, ya que sentía que ella era lo único que tenía. En cuanto a lo escolar, se comportaba bien en la escuela y siempre hacía lo que las maestras le pedían. Todo el tiempo se mostraba dispuesto a asumir responsabilidades ajenas, como lo era sentir la responsabilidad de hacer tareas de otros compañeros. Que no, pues los compañeros no querían realizar, entonces él no tenía ningún inconveniente en realizar estas tareas. Aparentemente siempre estaba contento de complacer a las demás personas. En cuanto a su vínculo familiar, se observa que tiene su primer novia debido a las decisiones de su madre, termina con ella, luego se casa, también no tiene hijos y también por decisiones de la madre decide alejarse de ella. Como ocupación es granjero, obtuvo un trabajo en un supermercado, nunca se tuvo problema por hacer horas extras, fue buen empleado y siempre estaba dispuesto a a reemplazar a sus compañeros. Como podemos ver, siempre ha sido una persona como muy sumisa a las decisiones de los demás. En cuanto a su red social, se le dificulta establecer relaciones duraderas, siempre busca alejarse de situaciones que le impiden ascender en un empleo, no le gusta salir de casa y siempre estaba al lado de su madre, hasta que ella fallece y entra en un estado de depresión, el cual es atendido por profesionales en salud mental. Entendiendo esto, vemos cómo la red personal de Julián empieza en su contexto familiar y la influencia de su madre para tomar decisiones en sus relaciones amorosas no tuvo éxito, ya que siempre fue dependiente de las órdenes de la madre. En los contextos laborales escolares se mostró muy dócil y sumiso a lo establecido por los demás, siempre permite que sus decisiones estén guiadas por otras personas y su mayor miedo es estar solo. Ese es el miedo que él siempre ha tenido debido al comportamiento que tiene de apego a la madre, debido también a ese miedo que él siente de estar solo. Esto se da debido a esos patrones de comportamiento y de conducta que permitió de cierto modo empezar a influenciar en las decisiones del niño desde pequeño. Esto ocasiona en él la incapacidad para tomar decisiones propias, debido a todo esto el paciente presenta un trastorno de personalidad dependiente. Como se puede ver, esto está enmarcado a partir de la red personal del paciente, que está denotada por el contexto familiar y social que él vivió. Esto nos deja ver que todas las redes sociales tienen mucha relevancia en la construcción de la personalidad del sujeto y de estas depende una comprensión reticular que establece una línea directa con el desarrollo de la persona y la construcción de esferas de autorregulación de la propia persona. Entonces vemos cómo los diferentes contextos sociales, los diferentes contextos escolares, laborales y principalmente la red familiar tienen mucha relevancia con la construcción de la personalidad de un ser humano. Muchas gracias, espero estar en una próxima oportunidad con ustedes. Planteamiento de hipótesis. Partiendo desde el modelo psicosocial de Engel al trastorno de personalidad dependiente de Julián, podemos dar una perspectiva tanto en el aspecto biológico, social y psicológico. Cada una de estas va a intervenir en la raíz del problema.
Entonces, desde el principio del modelo dinámico psicosocial y el principio de causalidad circular, según Francis Carrió, que nos dice que es una serie de factores que influyen continuamente para lograr una situación clínica donde prima el aspecto de espaciar una realidad enormemente compleja. Entonces, tenemos un paciente de 32 años que en el aspecto social podemos decir que nació en el campo, era hijo único, buen estudiante, obedecía a todos los que los maestros le decían. La situación laboral era buen empleado, tanto así que le ofrecieron ascender, pero este lo descartó. Era placentero con los labores adicionales de sus compañeros, prefería hacer estos. Aspecto psicológico, podemos decir que Julián a muy temprana edad siente un grave responsabilidad tanto con él como con su madre, pues no le quería causar más dolor, más del que ya había sufrido. Era tímido, frustrado al no poder estudiar computación, ya que esto le requería trasladarse de la ciudad donde él se encontraba, y el rechazo del primer amor por parte de su mamá, y en el segundo noviazgo el abandono de esta misma. La depresión lo obligó a internarse en el hospital y posteriormente a los 20 años la pérdida de su madre. Lo biológico, pues podemos decir que tiene antecedentes, pues ya que su madre murió de un infarto, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta cada una de estas perspectivas que abarca un patrón de dificultad que una conlleva a la otra, tanto la psicológica, la biológica y la social, podemos decir que este es el principio de causalidad circular. Y esto desencadena en Julián el trastorno de personalidad dependiente. Saludo compañeros, el aspecto a tratar son las estrategias de acción. La atención primaria. La atención primaria, según Buitrago 2018, es el ámbito idóneo para el abordaje de los conflictos psicosociales y los trastornos mentales. Ejes que se articularían con el caso propuesto. El primer eje sería la promoción de la salud y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. Este eje se articula con el caso ya que Julián siempre mostraba pues como una negativa o dejaba a un lado la propuesta de ascenso que le hacían. Entonces, en este caso, la persona o empresa encargada debía garantizar y emplear estrategias para saber el porqué de la negativa y la poca emoción o poca importancia que Julián le daba a estas propuestas. El segundo eje sería acciones complementarias para la atención integral. Se articularía con el caso propuesto porque Julián no recibió la atención necesaria, ya que cuando presentó depresión fue internado por 1 o 2 días cuando debió recibir atención constantemente, ya que dicha depresión lo podría llevar al consumo de sustancias, de alcohol o hasta pensamientos de suicidio. El tercer eje sería acción transectorial e intersectorial. Es aquí donde es importante la atención primaria, la prevención y promoción de la salud mental, porque en este caso Julián fue muy como reprimido por su mamá, así que estos aspectos impidieron para que Julián fuera un sujeto autónomo a la hora de vivir su vida, de tomar sus propias decisiones, de buscar el bienestar y el cambio para su vida.